antolatu hiruan tasunari buruz ziklo honetara etortzegatik. Bueno, dar las gracias por venir un año más a este tercer ciclo de espiritualidad que hemos organizado en la Biblioteca de Navarra, en colaboración con la Asociación Pamplona Espiritualidad Pamplona y Iruña. Aprovecho para agradecer a Chemi y a Ezequiel que están aquí. Agradecer también a Ezequiel Martínez Lozano y a José Arregui, que son los dos ponentes que han repetido los 2 años anteriores y que también repetirán este año en las 2 siguientes charlas, y que son en realidad quienes nos ponen un poco en la pista de qué personas les parece que son realmente interesantes de este ámbito, y por esto nosotros también queremos agradecer especialmente a Enrique y a José. El último día, creo que viene a Itxus Iñarra, que es también pedagoga, doctora en filosofía y demás, ¿no? Y esta la tendremos, o sea, el ciclo va a ser los 4 martes siguientes, siempre a la misma hora, a las 7, y siempre aquí, a no ser que bueno, con lo que está cayendo, que haya un cambio de escenario, que en todo caso os avisaríamos y por pensar que nos cancelará una actividad o lo que sea. De momento contamos con que siga repitiendo los próximos 4 martes este ciclo. Y bueno, ya que he presentado el ciclo, pues me presté también a presentar a Teresa Guardas, que me hacía una especial ilusión presentarla, en parte porque veníamos hablando antes, pero yo ya lo había visto, ha sido bibliotecaria durante muchos años, se dedicó, y además de biblioteca pública, y estamos hablando. De hecho, he estado viendo un artículo que publicaste en la revista de Biblioteconomía sobre el mal encaje que tenían las otras religiones en la CDU y cosas así, pero este vínculo me hacía especial ilusión, pero de luego no es por eso por lo que está aquí porque es una experta también en estos temas. Ella es filóloga, documentalista y doctora en humanidades, con una tesis que le dirigió Eugenio Trillas, precisamente sobre este conocimiento fronterizo, sobre también el concepto de límite, que es un concepto central en la filosofía de Eugenio Trillas, del que ella es una grandísima conocedora, lo mismo que de María Corbí o que de María Zambrano y que de otros autores un poco en esta línea, y ella es experta en lo que le llama el conocimiento silencioso, o el silencio como una manera específica de conocimiento, ¿no? Y además, bueno, está vinculada, creo que desde el año 2000, con el Centro de Estudio de Tradiciones Religiosas, y en concreto coordina un programa que se llama Otziara, creo, que luego si ya nos cuentas el nombre, me ha parecido bonito de dónde viene el nombre, de un personaje de un cuento. Hago paréntesis. Sí, luego los cuentos sí apetece. Y desde ahí lo que hacen es trabajar mucho en las escuelas, sobre todo en cómo enfocar el hecho religioso en las escuelas laicas, o en general en cómo enfocar no tanto la espiritual, sino la vida interior en el mundo contemporáneo, ¿no? Yo creo que es un poco preparar materiales para las escuelas y es autora de varios libros que no voy a leer, y algunos especialmente atractivos, como me parece que era La verdad del silencio por los caminos del asombro, que publicó en Gerber en 2009, y yo lo estaba leyendo, me parece realmente bonito y interesante. Dicho lo cual, ya te dejo que es lo que hemos venido, y gracias a ti, Teresa, y gracias a todos. Gracias por haberme invitado y gracias por estar aquí. Y será lo que se pueda. Ya, antes de que se me olvide, Otziera, no estaba en el guión. Otziera es el nombre de un personaje de una narración Sioux, y es un chico joven que, haciendo silencio, descubre el porqué del fuego y trae el fuego a su pueblo. Entonces, esa imagen un poco de ese silenciamiento interior que trae conocimiento. Y como los materiales son para jóvenes, pues la figura de Otziera pues centra un poco todas las propuestas. Bueno, por eso le quedó el nombre a la web, al equipo y a todo. Bueno, ahí voy, necesitaré agua también. Y de pongo gafas. He repartido
chuleta y la tienen para que quien se duerma o quien se despiste así pueda ir de cuando en cuando a la chuleta y que les queden también los textos, porque yo sé que a veces me salto cosas muy rápido y así, me quedo mucho más tranquila. Si sé que todo el mundo tiene los textos, tengo la chuleta, yo ya me relajo y ya intento ir siguiendo mis apuntes, pero sí que abro este ciclo con esta charla sobre conocer la realidad, que ha quedado así como muy contundente, que voy a explicar qué es conocer la realidad. Yo digo que lo pondría entre interrogantes, que es interrogarnos qué es conocer la realidad y sobre todo el sentido que tiene poner, y me parece interesante que se haya como empezado el ciclo este año con esta charla, con esa pregunta, hacernosla en relación a la espiritualidad. O sea, ¿qué relación tiene espiritualidad con conocimiento? Esa necesidad, urgencia que tenemos un poco de repensarlo todo en un momento en que cambiamos radicalmente las formas de vida, pero también de volver a encontrar fundamentos para todo y también para la espiritualidad. Porque si no estamos como con modelos antiguos y como extendidos, ¿no? Que hay aspectos que los vivimos sin habernos repensado, como siguiendo desde un modelo en el que ya no explicamos ni la vida, ni el cosmos, ni a nosotros mismos, y va quedando como ahí colgado y vamos como divididos, ¿no? Entonces, esa repensar qué significa conocer, cómo conocemos y qué relación podría tener eso con espiritualidad, creo que puede ser interesante y luego en el rato de preguntas acabamos de hablar. Cuando digo repensar, digo en ese sentido de que estamos, después de 20.000 generaciones aproximadamente de humanitos, humanos y humanas, aquello, de 20.000 generaciones, siempre, aunque haya habido cambios de generaciones, siempre sobre un modelo básico, que es el que hay, este mundo existe, aquí estamos, y en este mundo que existe, como algo, una entidad existente, estamos los humanos en esta tierra, y de alguna manera esto se puso en marcha, o lo puso en marcha alguna fuente suprahumana, más que humana, exterior a la humanidad, es el modelo heterónomo, esa ley, esa norma, esa forma de vida marcada o orientada o puesta en marcha desde algo exterior, heteros, exterior a el mundo. Entonces ese modelo heterónomo, ya sea pensando en dioses, en un dios, ya sea chi, la energía, cada civilización, nos han precedido montones de civilizaciones, los relatos, las formas de concebirlo varían, cada grupo humano lo ha pensado de una manera, pero siempre partiendo de esa base. Aquí hay una realidad, aquí estamos los humanos y aquí nos ha puesto alguien o algo y ahí está. Entonces todo se ha vivido desde el conocimiento, desde la espiritualidad, desde la ética, desde las normas sociales, todo se ha vivido siempre desde ese esquema básico, de que la verdad, la forma de vivir y todo nos llegaba de alguna manera, sean profetas, sea como sea, nos llega a los seres humanos y los seres humanos intentamos comprender, interpretar y vivir eso lo mejor posible. Y el ámbito espiritual también se ha ido desde ese modelo, ¿no? Intentando vivir realmente en la máxima hondura, lo mejor posible, en nuestra cualidad humana, en función de esa fuente externa, y en el mundo occidental, y podríamos decir en el español en el que estamos, eso tiene un nombre y es el Dios cristiano, con Jesús como el que nos ha traído el saber, etc., ¿no? Pero es incluso cuando digamos, desde la Ilustración se pasa a que las verdades no las ha dado Dios, a que las da la naturaleza de las cosas y que tenemos una ley natural, etc., se está cuestionando cuál es la fuente, pero no que haya una fuente, no que haya aquí un mundo, no que haya unas verdades. Es divertido si vemos el prólogo de la enciclopedia, en que explican que lo que hacen es recoger los conocimientos que están esparcidos por el mundo y los juntan para facilitar la distribución a la gente, ¿no? En ese sentido, de ese convencimiento de que la realidad está, los conocimientos están, y conocer es saber lo que ya hay, o porque es algo que nos han dicho los ancestros, nos han dicho los dioses, lo que sea, o nos lo está diciendo la naturaleza, pero ahí está, ¿no? A partir de hace unos 100 añitos, nuestra mente empieza a ver las cosas distintas y cada vez más va creciendo ese convencimiento de que esta realidad no sabemos lo que es.
esto que existe, no sabemos qué es lo que existe, que el ser humano, la comunidad humana no puede estar, Heisenberg 1927, principio de incertidumbre, no estamos nunca en contacto con la realidad, siempre a través de una interpretación de la realidad. Y a partir de ahí, durante 100 añicos, que van desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, todas las ciencias cognitivas no han hecho más que ir investigando, pues entonces, qué es la realidad, cómo nos ponemos en contacto con eso. Y ahí, en ese comprender cómo nos ponemos en contacto con eso, qué es conocer, qué es ponerse en contacto con esto, etcétera, es donde tenemos que encontrarle un espacio también para poder explicar qué sería y cómo vivimos la espiritualidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa espiritualidad? Yo, como ya punto de partida, sitúo dónde pondría yo en abstracto o sacándolo de las distintas, o separándolo de las distintas formas en que se haya podido vivir. Cuando hablo de espiritualidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Así diríamos en abstracto, se haya vivido en un mundo en reverencia a un Dios o en un mundo sin dioses. Cuando me estoy refiriendo a eso, estoy refiriendo a esa peculiaridad humana de poder vivir más allá de los límites que nos marca la pura necesidad. O sea, ahí hay una posibilidad humana de conocer, de sentir, de actuar, que no obedece simplemente a la necesidad, que nos permite, como especie rara que hay por ahí, nos permite una capacidad de estar en contacto con la realidad, con el otro, conmigo, más allá de lo que marca la pura satisfacción de las necesidades, la pura sobrevivencia. Y ahí encontraríamos esa posibilidad de gratuidad y de actividades basadas en el asombrarse, en el admirar que esto esté aquí, aunque yo no lo necesite. Todo ese un marco amplísimo que empieza desde el asombro y acaba, o podríamos decir, se realiza al máximo en esas expresiones que encontramos por todos los lados del planeta, de una experiencia de profunda comunión con todo, en unión con la existencia, comunión con todo, unión con todos, todo ese modo de hablar de unificación de todo y de yo mismo, yo misma, parte de unidad a esa realidad, ¿no? Es como un arco que vamos viendo que se da, y yo ahí diría, eso para mí sería cuando hablo de espiritualidad, eso, ¿no? Ahora, cuando esa unión con todo no está presidida por un Dios, ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo lo centramos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué es lo que estamos intentando ahí? Tienen razón los que diagnostican que si no hay un Dios, cualquier práctica espiritual es de solo personas que solo buscan su propia calma, su propio bienestar, su propia satisfacción y bajan el volumen para estar tranquilitos y pasan de todo. Digo, no, radicalmente no. Ese cultivo del ámbito silencioso nos constituye como seres humanos que somos, y sin ellos no podemos vivir como humanos. Pasa es que tenemos que, al menos como con cualidad de humanos. Sobrevivir como bichitos, sí, pero con cualidad de humanos, lo que yo llamo esa peculiaridad de gratuidad, ahí no entraría si no hay ese ámbito de silencio. Pero si hasta durante 20.000 generaciones todo lo que constituía la vida se explicaba en esa manera de hablar de dos pisos, de algo fuera y algo aquí, en esta tierra, en este momento podemos también encontrar las maneras de hacerle un espacio a esto y las formas de cultivarlo sin la necesidad de partir de esa concepción dual. Aunque una vez estás interpretándolo y viéndolo y comprendiéndolo, entiendes perfectamente cuando hablaban en esos términos de qué estaban hablando, y que están hablando de esa experiencia también de comprensión de la realidad de una forma directa, abriéndonos a lo que aquí hay, aunque utilizando los símbolos y formas de hablar que constituían la mentalidad y toda la estructura de comprensión de la realidad de su tiempo, como no podía ser de otra manera. Nosotros hoy hablar de conciencia cósmica o de energía nos puede tener algún sentido. En el siglo XVIII hablar de conciencia cósmica o de energía no tiene absolutamente ningún sentido, por lo cual es imposible que estén utilizando esos símbolos, ¿no? O sea, cada época utiliza lo que realmente le puede tener sentido. Siempre oigo los papeles que enseñan esto, pero bueno, ya voy recuperando. Entonces, dentro de eso, cuando digo lo esencial es comprender qué quiere decir conocer. Desde hace unos 100 años
empieza aquello la duda o la comprensión de decir, a ver, no hay una realidad y unos humanos que conocen. No, conocer no es eso. Cualquier especie, sea la humana, sea otra, está construyendo una realidad. No está separada de, sino que es un acoplamiento. O sea, elefantes, personas o moscas viven mundos distintos. Esos mundos distintos que vivimos es un magnífico acoplamiento entre todo el sistema perceptivo de esa especie y todo su sistema de reacciones ante eso que concibe y percibe. Ahí hay un acoplamiento fantástico de todo ese aparato biológico de percepción y reacción que da un sentido a lo que esa especie está percibiendo y a cómo va a reaccionar ahí. En el caso de cualquiera, y eso he dicho así, después leer un trocito así más simple, para que también lo acabe de resumir, pero digamos, en el caso de cualquier otra especie que no sea la humana, todo ese bagaje de cómo va ese cachorro de abeja, la abejita, o el elefante, al nacer, cómo va a ver el mundo, cómo va a reaccionar, cómo se va a comportar, todo eso viaja en el genoma de la especie. De generación en generación, toda la información necesaria para que cuando nace ese bichito entienda, comprenda, conozca el mundo en el que está, todo, y conocer, que decir, todo eso adquiera un sentido y sepa cómo reaccionar y cómo relacionarse con ese mundo, qué podrá comer, cómo va a sobrevivir, de qué se tiene que defender, cómo se va a parear, que son los temas claves de la sobrevivencia de cualquier especie. Todo eso, una generación lo transmite a otra genéticamente. En el genoma va toda esa información. Entonces, conocer para cualquier especie, la humana lo complica un poquito más, va a ir viajando en sus genes, en el genoma. El caso humano, el caso de la especie humana, construimos también la realidad. Nacemos aquello construyendo esa realidad, pero de una manera radicalmente distinta. Ahí interviene la cultura. La especie humana hace un salto adaptativo impresionante, que es decidir que se adaptará mucho mejor si su libro de instrucciones no va tan cargado de instrucciones. Entonces, en la especie humana, básicamente, en el genoma tenemos muy poquísimas instrucciones de cómo vamos a vivir. Cogerse al pecho materno, pegar berridos para llorar, para llamar la atención, pocas cosas más. Si dejamos un cachorro humano ahí sin otros humanos en relación, no aprende a ser humano, no es humano. Y eso lo podemos ver y se comprueba en los niños lobo, todas esas historias de si no estás en relación con otros humanos que te hablan como humanos y te van dando un mundo, no se va desarrollando. Es impresionante cómo toda esa forma, esa biología, ese ser, está con un libro de instrucciones con muy pocas cosas específicas y en cambio todo preparado para aprender. Preparados para aprender. Billones de conexiones posibles, sinápticas en nuestro cerebro, todas las células ahí esperando poder hacer conexiones y conexiones y conexiones. Esas conexiones no las da la vida. O sea, la diferencia es impresionante cuando ves como un perro que no ha visto, hay miles de ejemplos, un perro que no ha visto nunca un reno, si oye una grabación de un reno, empieza a aullar como un lobo, aunque no haya visto en su vida un reno, ni haya oído nunca aullar a un lobo. Es en su genoma, está ahí grabada esa instrucción, el sonido del reno, unir a la manada, ponerse eso, aullar, unirse, cazar juntos. Hay cantidad de instrucciones. El caso humano no. El caso humano preparamos para aprender. Entonces, en ese cómo aprendemos, cómo construimos la realidad, es donde nos va todo, comprender, por eso ahí la importancia de comprender el conocimiento. Que dice uno de los textos, el conocimiento del conocimiento obliga, cuando empiezo la hoja esa, y nos obliga a reconocer que como humanos solo tenemos el mundo que creamos con otros. Nos obliga a tomar una actitud de permanente vigilia contra la tentación de certeza. Esa afirmación de Maturana y de Varela en un libro precioso, El árbol del conocimiento, explicando eso como esa construcción del mundo, ¿no?
Esa construcción de mundo basada en la cultura, transmitida por la cultura, que la gracia, o sea, la gran ventaja que da que es obvio, solo cambiando culturalmente ya podemos adaptarnos a situaciones radicalmente distintas. Biológicamente no hay diferencias entre un tuareg, un esquimal o un campesino de Navarra de hoy o de hace 100 años, así, ¿no? O de las personas que estamos viviendo en las sociedades de innovación, con tablets y tal. Biológicamente no hay ninguna diferencia. Y en cambio podríamos decir somos especies distintas, porque una especie se distingue de su forma de sobrevivir y vivir y tal. Una especie que tiene toda esa información de cómo vivir y qué es lo que come, qué es lo que no come, en el sentido que tienen las cosas grabado en su genoma, tendrá que hacer el cambio biológico para adaptarse a nuevas situaciones. Y los cambios biológicos son lentísimos. El cambio cultural, aunque nos parezca lento el que estamos viviendo, porque ya tendríamos que hacerlo mucho más rápido de lo que lo hacemos, pero incluso así, comparativamente, es muchísimo más rápido. Entonces se gana en una agilidad de adaptación increíble. Por eso, una misma humanidad, sin cambiar biológicamente básicamente nada, porque todavía tenemos las muelas del juicio y no comemos con la carne cruda y no las hemos podido todavía solucionar, y ahí están machacándonos las muelas del juicio, sin cambios biológicos hemos cambiado cantidad de veces de especie, podríamos decir. Hay variedades de formas de vida a un bicho que biológicamente no se ha modificado. Eso es el gran salto que dio ahí la vida, la adaptabilidad. Pero tenemos que comprender entonces muy bien cuando hemos hecho un cambio tan rápido como lo que estamos haciendo de la sociedad, digamos, estáticas, que han vivido largos periodos o de cazar o de plantar o de lo que fuera, a la sociedad de innovación continua como estamos viviendo ahora, en los medios de todas las redes de comunicación, información, etcétera, etcétera, pues bueno, estamos viviendo un tránsito brutal, pero tenemos que adaptar la forma de construir el mundo a eso que estamos viviendo ahora, si no hay un decalaje impresionante. Por eso adquiere tanta importancia comprender qué significa el conocimiento del mundo de los humanos, cómo lo construimos, para tener en cuenta que todo esté funcionando armónicamente, aunque estemos cambiando de vida. Que estemos cambiando de vida, pero que construyamos de verdad una realidad, como dice Maturana, es el mundo que nos transmitimos de unos a otros, y cómo lo vayamos construyendo es lo que mediatiza totalmente qué vamos a ver y cómo vamos a ser, y cómo van a ser niños y niñas. Y entonces todos los problemas que podemos tener, o grandes problemas que tenemos de falta de sentido, de orientación y de no sé qué más, está fallando algo en esa construcción del mundo. Y ahí es por eso la importancia y la urgencia de toda esa cantidad de estudios que van proliferando por todas partes sobre qué es el conocimiento, cómo creamos esa realidad. Entonces, en esa pregunta, y que creo que voy a ir a buscar dónde debo estar ahora, sí, en esa hacemos sin mundo y la construcción a poder, vale, entonces muy bien. En esa gran pregunta de cómo construimos y cómo construimos culturalmente, hay un hecho esencial, la palabra. Ese mundo de palabras, desde pequeñitos, cuando nacemos, nos empiezan a hablar, nuestra percepción no sabe nada, no entiende nada, no ve nada, pero desde pequeños vamos hablando, y en la medida en que nos vamos dando palabras, el darnos palabras no es poner etiquetas a las cosas. El dar palabras es que poco a poco la percepción se va adaptando a lo que nos dicen. Y vamos aprendiendo a ver a través de lo que nos dicen. Organizamos los inputs de la realidad a través de esas palabras que vamos adquiriendo. Poco a poco se va generando como toda una pantalla lingüística que se va, sin que nos demos ni cuenta y sobre todo ni lo recordemos, ¿no? Que va como interponiéndose entre nuestra percepción y lo que es la realidad. Nos podemos dar cuenta de la existencia de esa pantalla en algunos pocos momentos en que nos falla. Si en un momento nos despertamos en plena noche súper dormidos, ¿no? Desde pronto no entiendes lo que estás viendo, no sabes lo que tienes delante, no entiendes nada. Hay algunos flashes, algunos puntos, en momentos en que nuestro filtro no funciona como es debido, o por un accidente, o por sueño, por lo que sea, entonces no comprendemos nada de lo que estamos viendo. Ahí el filtro ha fallado o se ha detenido, ¿no? Pero lo normal es que siempre vivamos con ya nuestra cognición filtrada en ese filtro lingüístico que lo ha ordenado. Pero el filtro lingüístico que ordena la realidad de esa manera, lo que hace no es decirnos todo lo que hay ahí, no.
selecciona los elementos que son necesarios para ese grupo para vivir. Los selecciona y los ordena en función a lo que tienes necesidad ese grupo, al significado que da las cosas. La manera como nos hablamos de las relaciones que tenemos entre nosotros, de cómo actuar, de cómo ser, de lo que vale un árbol, de lo que vale no sé qué, todo eso va creando un filtro que va dándonos como el sentido de todo eso. Pero ese sentido siempre en función de las necesidades, de la manera de resolver la subsistencia ese grupo humano. Tanto en la manera de relacionarnos como grupo, como en la manera de tomar las cosas de nuestro entorno para asegurar la sobrevivencia. La selección que hace nuestra percepción no es inocua, es siempre en función de nuestras necesidades y al servicio de nuestras necesidades. Y nuestro filtro lo ordena todo así, en función de esas necesidades. Le acabaremos de añadir, ya una cosa, ese escenario que vamos ordenando y al mismo tiempo, desde pequeñines también y al mismo ritmo, ya voy ordenando el mundo y voy tomando conciencia de mí. Yo, aquí estoy, un ego, una entidad, un ser con una entidad y un mundo. Ese yo también poquito a poco desde pequeñina va sabiendo, he recibido una bronca o me han felicitado, me han querido, me han rechazado, he tenido éxito, no. Todo eso se va convirtiendo en la historia personal de mis experiencias, va marcando cómo yo reaccionaré, cuál será mi personalidad, entre comillas, ¿no? Mi forma de actuar, aquello que haya tenido éxito es lo que yo iré repitiendo y yo me identificaré y pensaré que yo soy eso, esa manera de funcionar y me identifico con eso, con una manera de funcionar en un entorno, o sea, en una historia personal de mis éxitos y mis fracasos, en un entorno cultural, social que me rodea, que me ha dado una lectura del mundo de una determinada manera y ese yo funciona con su historia personal, su historia colectiva que le configura y ve el mundo desde ahí. Esa sería, diríamos, la estructura básica por la que los humanos nos facilitamos la existencia y salimos por ahí y no haría falta casi ni que miráramos, porque solo con nuestras palabras ya sabemos lo que tenemos delante. Nuestro funcionar automático prácticamente ni mira, proyecta a partir de lo que ya sabe, la experiencia ya adquirida. ¿Vale? Pero si la cosa se acabara aquí, resulta que no tendríamos nunca posibilidad de cambiar ni de innovar, porque también estaríamos solo ya proyectándonos ahí. Antes de pasar a cómo complementamos eso, y ahí entra ya el silencio, me gustaría leer uno de los textos que hay por ahí en la hoja, me pongo delante para no perder la perspectiva de esto. Solo el resumen de David Bueno, y no estoy segura si este libro está traducido o no, Neurociencias para Educadores, no estoy segura si está. Yo lo he leído en catalán, no me extrañaría nada porque Rosa Sensat publica bastante en las dos lenguas, en catalán y en castellano. Bueno, lo pongo como resumen un poco de lo dicho hasta aquí. Bueno dice de ese mundo que está en nuestra mente, dice ondas electromagnéticas o partículas elementales que se combinan en átomos que forman las moléculas de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea conforman lo que llamamos realidad. Que salto a una realidad, un mundo que se organizó aquí, se plantó en 7 días y todo estuvo ya dicho y ahí está quieto y existe y los humanos estamos ahí y existimos, etc. ¿No? Como ese relato que es distinto y como, claro, con relatos de estos que nos van como calando, tenemos como readaptar cuál es el sentido que nos damos, ¿no? Una realidad externa e interna, pero que interpretamos siempre desde nuestro interior. La captamos con los órganos de los sentidos, cada uno de los cuales nos informa de un aspecto distinto de la realidad. Pero a pesar de la multiplicidad de informaciones que recibimos, nuestro cerebro las integra todas y genera una percepción unificada. Una percepción que además se nutre de nuestros recuerdos y deseos, de nuestras emociones y de los razonamientos que hacemos, de las decisiones que tomamos y los futuros que vislumbramos. La realidad, tal como la conocemos, por lo tanto, es un producto de nuestra mente. Es síntesis de lo dicho hasta aquí, esa percepción unificada que se consigue a través, el texto siguiente es sobre la lengua, cómo nos configura, etc.
he elegido estos dos, uno más desde lingüística y tal, pero no me voy a entretener ahora a leerlo, pero cómo esa configuración de toda nuestra percepción dándonos un mundo unificado, eso es alucinante cuando se lee, por ejemplo, el libro de Bueno, cualquier libro de divulgación de neurociencia, porque no entiendo nada de neurociencia, pero siempre quedo alucinada cuando leo algo, ¿no? Dices cómo establecemos esos billones y billones de conexiones sinápticas en nuestras neuronas, construyendo, ¿no? Y dando razón y entendiendo incluso las cosas que te pueden parecer más espirituales tienen su respuesta o su espacio biológico de conexión, ¿no? La empatía, cosas así. Yo quedo siempre más que sorprendida cuando leo algo así de divulgación de ciencias, aunque no entienda ni a mitad de lo que leo. Pero sí. Pero entonces, si nos quedáramos ahí, en eso, vale, muy bien, ya he adquirido el mundo, lo proyecto. ¿Es todo eso, es lo que hay? ¿Dónde quedaría ahí el espacio? Si todo eso está organizado a partir de lo que yo necesito, ¿qué espacio queda para esa actitud que decía yo al principio, gratuita, que se interesa por todo, aunque no le sea útil, simplemente por el hecho de existir? Pensemos que en una situación medianamente normal de miles de generaciones humanas, los ratos del habla y tal van acompañados, la vida cotidiana va acompañada o inserida en muchas horas de silencio. Cuando un grupo está cazando, está en la naturaleza, no sé cuántas horas siguiendo la pieza, o los agricultores, cuántas horas mirando al cielo, el trigo, si crece, si no crece, cuántas horas y horas y horas de ritmo pausado en contacto con la realidad, con los cielos, con el agua, con la lluvia, con los otros humanos. Son tiempos y tiempos y tiempos. Toda esa cognición nuestra, para que esté equilibrada y tenga noticia de la realidad, se compone de dos direcciones. Funcionan las capacidades en dos direcciones, en dos ritmos. Jane Goodall dice dos ventanas. A mí me gusta decir que es como la expiración y la inspiración de nuestra cognición, ¿no? Son dos ritmos que son tan connaturales como el expirar y el inspirar cuando respiramos. Toda nuestra cognición está preparada para expirar, para proyectar lo que sabe. Proyectando lo que sabe, organiza, interpreta, dice, gestiona. Todo ese mundo de la gestión necesitamos ese ego con todo ese paquete de capacidad de interpretar, a gestionar, etcétera, que es el que nos da el mundo conceptual que llevamos ya adquirido, y proyectar a partir de ahí, pero a la vez está la parte de inspiración, el contacto con la realidad, darnos la posibilidad a nuestras capacidades, a nuestro sentir, a nuestra mente, a nuestro actuar, a todo lo que somos, de entrar en contacto con lo que aquí hay, sentirlo, sentir la vida. Ese sentir la vida, hay un montón de esas conexiones, de nuestras reacciones, que solo funcionan dándole el tiempo a sentir la vida. En esos momentos, grandes momentos de silencio, espacios largos de silencio, de estar en relación con, sin buscar nada, sin necesitar nada, por el simple hecho de estar horas y horas y horas ahí, es cuando vas dando como la posibilidad que la realidad muestre lo que es, diga algo, de su presencia, sentir esa presencia de lo que hay. En ese sentir la presencia de lo que hay, exterior, en nosotros, el otro, esos momentos largos de contacto con, es en donde nace o se genera en el ser humano la sensación o la emoción de valor, de valorar algo porque existe. La capacidad de valoración nace y surge de esos momentos de silencio, de esos ratos largos de silencio. Podríamos decir, cuando la gente se pasaba en la vida, pues en el campo, persiguiendo un bicho o haciendo lo que fuera, no, podían sonar, diríamos, funcionaba, sin que fueran conscientes de ello, ese aspecto de contacto con y recibir la presencia de la realidad. Por eso nos encanta cuando leemos textos de los indios o de lo que sea, que esa realidad que está viva, que es sagrada, que late en todos sus rincones, que hay esa presencia que lo es todo, etc. Y que luego, poquito a poco, ya lo vive menos gente, parece que solo lo van viviendo los artistas,
los espirituales, los místicos, la gente que por algún motivo está más horas y más tiempos ahí, ¿vale? Pero que solo que vayamos como desplazándolo de nuestro modo de vida no es argumento o no es excusa para que no nos demos cuenta de la importancia que tiene y que lo recuperemos. O sea, yo ahí es cuando ahora insisto en decir, no podemos esperar que suene la flauta. Hay un texto de Jane Goodall, de las dos ventanas, he dicho que no lo he puesto aquí, que ella va siguiendo a los chimpancés, siguiéndolos horas y horas, y un buen día, claro, de tantas horas de silencio, pues le pasa, pues como le puede pasar pues, a un cazador o a un agricultor, que algo se calla en ella, se silencia y el mundo de pronto se da cuenta de la maravilla que tiene delante, vive esa sensación de comunión y unidad con todo, escribe unas páginas preciosas en un libro que se llama Gracias a la vida, dice eso, los chimpancés, el mundo, yo, todos formamos una única unidad, todos son... Cuando uno baja el volumen de ese filtro en el que yo soy el centro del escenario y miro todo solo para mí, entonces bajando ese filtro, y ese filtro de palabras y ese filtro del ego ahí en medio, entonces es cuando en la realidad le damos permiso a que nos diga algo. Y en ese decirnos algo siempre está esa experiencia del profundo valor de todo y uno mismo, el profundo valor de uno mismo en medio de esto de aquí. Pero ya no en el centro del escenario, sino admirando ese escenario. Me he ido ya al final de la página, cuando pongo aquellos dos modos, proyección y recepción, y eso no es algo que estemos dándonos cuenta ahora. Es decir, esos distintos modos de conocer, esas dos ondas de conocer la realidad y de qué es el conocimiento y cómo el conocimiento, palabra y silencios, proyección y recepción nos configuran como humanos, es algo que ya hace tiempo que se viene diciendo. Solo que lo diría George Steiner, lo diría Zambrano, lo diría Trías, lo dice en la filosofía, van hablando. Pero ahora además ya nos dan el apoyo pues, lingüistas, neurocientíficos, etcétera, desde todas las ciencias donde no nos espera, es que eso va así, eso es connatural a la especie, ¿no? De citas así que haya puesto está al final de la página, ¿no? Steiner me gusta mucho, aparte de honor a él que ha fallecido hace tan pocos días, pero lo dice muy bellamente en esas dos líneas, ¿no? En esa tensa cesura entre la inteligibilidad analítica y la percepción, o sea, en ese momento en que se fracciona nuestra capacidad de análisis, de interpretar y tal, callamos todo eso y la percepción percibe, pero sin estar mediatizada por eso. Cuando la cognición contiene su aliento, bella manera de decirlo, cuando callamos, nuestro sentido del ser se hace anfitrión de la belleza. O sea, cuando voluntariamente o no paramos ese análisis, ese prejuzgar siempre en función de lo que nosotros necesitamos en medio del escenario, es cuando dejamos que la realidad se muestre como es. Entonces ahí ves eso profundamente bello, interesante, valioso, que genera esa capacidad de admiración, de asombro, de veneración, de respeto. Ahí es donde empieza a crecer la posibilidad esa de realmente de gratuidad honda que la humanidad ha vivido siempre, ¿no? Y de la que nos hablan el texto siguiente al principio de la otra página, ¿no? María Zambrano habla muchísimo también de eso. Jesús cuenta antes, ¿no? Que he estudiado algo de Zambrano, pero en el libro pues, sobre todo le dedica el libro, pero salen todos, en toda su obra está impregnada eso. Pero el que se llama Poesía, Filosofía o Filosofía y Poesía, sí, Filosofía y Poesía, ella da el nombre de filosofía a ese saber conceptual que nos ordena y nos organiza el mundo. Y poesía a la actitud que yo digo de inspirar, poesía a la actitud que se abre a la realidad. Entonces ella dice que ese aspecto que tenemos que reincorporar y trabajar y tal, el de la capacidad poética humana, es ese saber desinteresado. ¿Por qué desinteresado? Porque exige que hayamos bajado el volumen de las necesidades del yo, de nuestra exigencia, nuestra mirada que pide la realidad a algo, que está mirando en función de lo que yo necesito. Entonces miras no por lo que tú necesites, miras porque eso está ahí. Es ese saber desinteresado que viene a resultar el más profundamente interesado de todos. Pues que en realidad no es un añadir nada, sino simplemente convertir el alma, un hacerla ser, ya que el que contempla se hace semejante al objeto de contemplación. Podríamos decir que esa actitud de conocer no es
¿qué estoy comprendiendo? No estoy adquiriendo conocimientos, no estoy adquiriendo más palabras, no estoy descubriendo ahí más cosas. Eso me lo da la otra ventana, la ventana centrada por nuestro mundo de palabras. Esa la necesitamos. Solo desde ahí podemos ir armando ese mundo y de alguna manera interpretándolo y sabiendo cómo gestionar todo ese entorno, ¿no? Pero si eso no fuera acompañado de esa actitud silenciosa que se abre, no tenemos aturador, no tenemos freno de una manera. Volviendo a la comparación con cualquier otra especie en su libro de instrucciones, en su genoma, va de alguna manera una norma básica, mínima destrucción por máximo beneficio. Y vemos que las especies de ahí no se mueven, mínima destrucción, máximo beneficio para la especie, pero en el ser humano eso tampoco está. Nuestra capacidad de valorar hasta donde sí, hasta donde no, está en que nuestra cognición, nuestro ser, esté en contacto con la realidad desde esas raíces que dejan que la realidad le penetre, que pueda generar esa actitud de comunión con todo. Y desde la actitud de comunión por todo y con todo es de donde es capaz de gestionar su actividad con profundo respeto hacia la realidad. Mientras no existe eso, o si deja de existir eso, ahí no hay freno, no hay sentido del valor de nada, solo al máximo que podamos hacer, hasta el momento de la destrucción total y absoluta que podamos llegar. Da igual si no nos frena nada, ¿no? Entonces, ahí diría, si situamos entonces ese ámbito de, yo decía al principio, de gratuidad, de desarrollar lo más hondo de esa cualidad humana, que es esa capacidad de ser, de estar con todo desde ese interés que no está queriendo para sí, que procura el bien de todo y de todos, que sería lo que podríamos decir, definir a la persona, al hombre, a la mujer espiritual. Dices, ¿cómo lo definiría? Hombre, pues esa persona que realmente se está interesando por todo, por todos, que no se interesa por sí mismo, etcétera, ¿no? Dices, vale, pues en términos de conocimiento, es la persona que está desarrollando su nivel de conocimiento silencioso, su ámbito de silencio. Es que está no solo conformándose con un mínimo de atención, que ya nos sirve, y ya es muy útil el mínimo de atención, sino que además de desarrollar esa herramienta atenta, está poniendo al ego en su lugar, está desplazando al ego, que el ego no esté la voz de mis necesidades, de mis expectativas, de mis miedos, de mis deseos, de mí, no sea la que realmente da color a toda la realidad. Que para un momento yo sea capaz de bajar el volumen ese yo dejarlo un poco aparte para dejar entrar a la realidad y ver. Entonces ahí tendríamos en términos conocimiento ese trabajo espiritual o ese trabajo de nuestra dimensión silenciosa, nuestra dimensión gratuita, aquel elemento tan peculiar del ser humano, pasaría por una parte a día de hoy en ese trabajo de nuestra capacidad de atención, siendo muy conscientes de que ahí había un desplazamiento, que nuestra sociedad ya no usa esa capacidad de atención para sobrevivir, porque necesitamos otro tipo de atención dispersa, capaz de pillar en una red inconmensurable de informaciones, una luz continua, elegir rápidamente. No necesitamos para sobrevivir la atención que se necesitaba para cazar un conejo, focalizada. Con lo cual, esa capacidad de focalización rato seguido la tenemos que reintroducir de una forma algo artificial. Ejercicios de yoga o de lo que se nos ocurra, o cuando trabajamos con críos es otra historia, pero actividades, juegos de atención, gincamas de atención, todo lo que sea, utilizar la capacidad de atención polarizada y reincorporarla a la vida de una manera algo artificial, de la misma manera como hemos tenido que incorporar de manera artificial el ejercicio físico. A partir del momento en que los pasamos, nuestros abuelos no iban al gimnasio y estaban fuertes como robles, ¿no? Y no necesitaban para nada ir a hacer bicicleta, ni salir de excursión el domingo, ni pasarse allí haciendo cuerdas, para nada. ¿Por qué? Porque es que la vida movía el cuerpo. Y a la vida lo movía toda la musculatura. Y estamos preparados para que la vida mueva el cuerpo. De la misma manera, la vida movía la capacidad de atención focalizada. Cuando la vida ya no la trabaja, no solo servía para comer,
servía para atender y recibir la realidad. Entonces ahí hay algo que tenemos que incorporar. Cuando se incorpora esa capacidad de atención y de silencio, enseguida nos encontramos mejor, estamos más relajados, claro, aprendemos a bajar el volumen de todo eso que va funcionando permanentemente. A la que yo bajo un poco el movimiento continuamente, por una parte me encuentro mucho mejor, me puedo relajar, perfecto, una ventaja. Dos, las empresas lo han descubierto rápidamente. Resulta que la gente es mucho más creativa si aprende silencio. Pues claro, bajan el volumen de lo que ya saben, de la mochila, de lo que ya llevamos, y son capaces de ver las cosas de manera distinta, de innovar. Por lo tanto, quieren gente creativa, les ponen a hacer meditación y silencio. Obvio, gestionan mucho mejor los equipos, obvio. Si paras el rollo de lo que de tus miedos, tus expectativas, tus proyecciones, el ver al otro a través de ti, aprendes a silenciar eso, a frenarlo, puedes comprender al otro, puedes estar mejor, y por lo tanto gestionas mucho mejor un equipo porque entiendes a la gente que tienes alrededor. Con lo cual, ya solo es incorporar la capacidad de atención, enseguida se da cuenta de aquí estaba fallando algo, incorporémoslo, claro, es que es una parte básica del conocer. Pero, digo, vale, esos son unos beneficios, y ahora, venga, a ver si, unos beneficios obvios que eso va así, pero démonos cuenta que hay mucho más. O sea, que esa capacidad de atención no es solo para gestionar mejor la realidad, sino que en nuestra constitución como seres humanos que somos, está la posibilidad también no solo de trabajar la herramienta de atención, sino que esa herramienta atenta de nuestra condición polarizada a algo, además lo esté silenciando las necesidades del ego. O sea, que ese ego sea capaz, no de matarlo, porque el ego lo necesitamos, gestiona el mundo, nos gestiona a nosotros, sino que el ego no domine la perspectiva de mi realidad. Que mi mirada egocentrada, mi necesidad, no lo controle todo. Que no sea el que dirija el carro de mi vida. Que esa parte yo sepa gestionarla, sepa ponerla a un lado, sepa de alguna manera dejar sitio para que entre el otro ámbito de lo que aquí existe y pueda yo percibir lo que aquí hay, ¿no? Por tanto, entonces, si estuviéramos enfocando todo ese aspecto de ese trabajo interior o espiritual en términos de conocimiento, trabajar la herramienta, bajar el volumen activo y aprender a abrirse a lo que aquí hay. En la hoja hay un par de textos que van en esa línea, que es el de Josep María Esquirol y el de María Corbí. El de Esquirol lo leo entero, el de Corbí iré al final. El de Esquirol, como un poco síntesis, me gusta que leerlos como un poco síntesis de otras voces que se dicen en el dicho, lo que estoy explicando. Dice Esquirol, en un libro precioso también, Josep María Esquirol ahora últimamente le han dado premios de ensayo, es un profesor de ética y filosofía de la Universidad de Barcelona que está ganando muchos premios y tal, muy reconocido y se está haciendo muy conocido, pero antes de eso, cuando era muy desconocido, escribió ese libro que era El respeto o la mirada atenta, y el subtítulo es Las bases de la ética del siglo XXI. Y es esa llamada de atención a que desarrollar la mirada atenta es lo que va a fundamentar el interés por los otros y por la realidad de los seres humanos, porque ahí está la clave en entender el papel de la mirada atenta, ¿no? La clave en desarrollar la relación y las raíces con la realidad. Dice, he escogido un par de trozos de él, pero claro, resumir un libro en 2 trozos no vale, ¿no? El mundo se nos muestra, pero no automáticamente. En el fondo, depende de nosotros el que se nos muestre. Y para ello hemos de aprender a mirar. Solo así, aprendiendo a mirar, se nos mostrará lo que puede llegar a mostrarse. ¿Cómo se aprende a mirar? Se aprende a mirar mirando. Aprender a mirar es fundamentalmente aprender a prestar atención. La acción de prestar atención es un tanto paradójica. El esfuerzo requerido por parte del sujeto no supone un aumento de su estar presente, sino más bien su menoscabo o vaciamiento y su apertura hacia el otro. Y prestamos atención en la medida en que en nuestro interior vamos dejando espacio a. O sea, ese prestar atención no son los ojos, es todo el ser que se focaliza y se abre.
Pues entonces ese juego de cómo vamos utilizando nuestras capacidades cognitivas para estar abiertas y receptivas a la realidad. El texto de Corby, que ya lo leerán con calma después, pero habla eso del ego, el yo, desde esa gestión de la realidad y construyendo toda la realidad a partir de esas necesidades de sobrevivencia perfectamente dignas, porque si no nos estaríamos muriendo todos, pero la necesidad de que ese ego también sepa trabajar su otro ámbito, el nivel de la cognición, y sepa activar el nivel universal, el nivel de interés por todo y por todos, ¿no? Más que de interés solo por todo y por todos, esa vivencia de que tu vida es la vida, ¿no? Entonces, sí que leo el último trocito, dice: si se aprende a callar es para poder estar totalmente alertas, sintiendo y vibrando, atestiguando lo que hay. Se calla para apartar la pantalla que modela y diseña todo lo que nos rodea y a nuestras propias vidas en función de las necesidades. Si callamos es para sentir con nuestra carne, para palpar con la totalidad de nuestras entrañas y con lo más potente de nuestra mente, esto ahora, aquí, en concreto. Es ese aprendizaje del silencio como parte de la cognición para comprender, para tocar, para... Sí, ¿no? Y ya con eso voy llegando a 3 reflexiones finales que quería poner o acabar con ellas, y ahí voy recuperando algunos de los textos que he ido soltando por ahí, o que he ido dejando sin leer, uno de Giacometti, uno de Nisargadatta. Ahora tengo aquí Valente, ese que voy a leer ahora mismo. Alguna gente dice Valente es un poeta místico. No lo soy, simplemente me parece que el esquema que sigue el místico se parece mucho al que sigue el poeta. El poeta lo que tiene que hacer es un vaciado de su interior para dejar entrar en él al universo. Y esa es la operación del místico, solo que él dice que le quita el yo para que entre Dios. Entonces, ahí voy un poco a lo que querría un poco como conclusiones, ¿no? Es decir, primera, y voy a mis conclusiones, que ya no sé dónde tengo la hoja, espero que yo no me olvide de nada de lo que quería decir, al menos como conclusiones finales. Primera, y luego volveré al místico, que dice, pero ese, lo que nos apunta Valente, ¿no? Es un vaciarse para dejar entrar el mundo, eso es lo primero. Y teniendo muy en cuenta, primera reflexión, que a día de hoy eso no sería una optativa, o sea, no tenemos que tomarlo como, sí, hay algunas escuelas que ya introducen unas prácticas de meditación, no, es todo el sistema de enseñanza, cómo hace el sistema de enseñanza para introducir cuando vamos enseñando las distintas áreas, que los 2 niveles de la cognición estén activos, ¿no? O en nuestras vidas, cuántos momentos de desarrollo realmente de la parte atenta, abierta, silenciada utilizamos, porque si no, metamos la cabeza que no nos estamos sin establecer las raíces con la vida, con la existencia, ¿no? Es decir, eso no es un plus, no es una opción, es una necesidad básica del ser humano. Nos hemos desplazado, tenemos que igual como hemos reintroducido el ejercicio físico, tenemos que reintroducir esos momentos, esos tiempos de relación con la realidad. Si no, ahí se van siguiendo todas las faltas de sentido, depresiones, etcétera, etcétera, porque estamos sin raíces con la vida. Y eso, difícil explicarlo en una hora, pero ahí está. Me gusta cómo lo resume el textito que hay detrás de Tapies. Es un librito muy pequeño, precioso, que es un diálogo entre Tapies y Valente. Estos 2 trozos en el libro no están juntos, pero son 2 trozos del mismo libro. Antoni Tapies, pintor, dice: debería comprenderse la importancia que tiene ese silencio. No es un capricho. Te hace ver más claramente la unidad universal de todas las cosas. Se estimula un espíritu más comprensivo y solidario entre los seres humanos y con la naturaleza. O sea, Tapies, de este rollo de lingüística y tal, no estudió nunca nada, no se dedicó nunca a pasarse años estudiando cómo el cerebro organiza el conocimiento y tal, pero se dio cuenta que cuando callaba, todo su ser se sentía unido a la realidad. Dice, aquí hay algo, ¿no? Y lo explica, y los 2 van hablando, en ese libro es precioso porque los 2 van hablando de esa comunión con la realidad a partir de cómo se comprende la realidad de un modo totalmente distinto cuando uno se silencia. Y ese comprenderlo totalmente distinto se traduce en la importancia que adquiere todo, la veneración que sientes por todo, la comunión con todo. Entonces ahí voy ya otra reflexión, ¿no? Es decir, y unido a lo que Valente decía, lo del místico, ¿no? Cómo
tenemos que poder rescatar, utilizar, retraducir o lo que sea, todo ese legado de sabiduría de la humanidad, toda esa cantidad de textos, maestros, maestras de Oriente y de Occidente, que no hacen más que hablar de cómo trabajar nuestra cognición, nuestro yo, nuestra percepción, nuestra mente, nuestra memoria, de una manera silenciada. O sea, ahí tenemos, no hace falta inventar la pólvora. Hay lecciones para todos los gustos de cómo trabajar todo nuestro ser desde el silencio para ver y sentir la realidad de otra manera, como dice Corbí, ¿no? Para callar y sentir lo que aquí hay. Y ya la tercera y última es utilizar, que de hecho se está haciendo, porque cuando estamos, pasa es que lo estamos haciendo gran parte sin ser nada conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando se utilizan todas las prácticas de mindfulness para silenciar, pues nos podemos quedar muy cortitos, simplemente en el punto, pues eso, somos más creativos, nos sentimos mejor, pero sin acabar de entender la parte de bajar el volumen al yo, la importancia que tiene todo eso. Y utilizando unos recursos y unos métodos, pero perdiendo el sentido originario que tenían esos textos. Creo que ahí es muy importante que, aparte de beber de las fuentes del pasado, como se está haciendo cuando hacemos ejercicios de mindfulness o yoga, o sea, porque estamos realmente utilizando escuelas milenarias, pero aprender, o sea, de alguna manera ser conscientes de que ahí no hay solo un calmarse, un estar mejor y un tal, sino que es realmente cómo como seres humanos podemos realmente estar en relación con todo y con todos desde esa hondura gratuita, total y absoluta, y sentir esa comunión. O sea, sería como la tercera reflexión. A ver, que eso, la tercera va a que no nos conformemos en quedarnos en la superficie, en que en la medida en que podamos ir diciendo la realidad y yo somos uno, y ahora voy a recuperar la Nisargadatta, estaremos como empezando a estar en el camino de lo que podemos ser como seres humanos, ¿no? Y bueno, entonces voy al principio casi de esta segunda cara. Empieza por Nisargadatta y luego Giacometti, que me encanta. Nisargadatta va diciendo cómo es ese conocer universal al que hace mención también el texto de Corbí. Dices, no separar, no poner. El separar y el oponer va al nivel, y es paréntesis mío, el separar y el oponer es la función que hace necesariamente nuestra cognición que proyecta, porque también tenemos que separar y oponer para poder gestionar, pero son los dos que nos hacen falta. Y el otro, el que no separa, no opone, puede comprender todo cuando entra en contacto con uno, hasta poder decir con verdad: toda existencia es mi existencia, toda conciencia mi conciencia, toda aflicción mi aflicción, todo gozo mi gozo. ¿No? Siendo desde solo un reconocimiento de ostras, qué maravilla, a la que poco que callo digo qué maravilla y qué bien me siento, qué pacificación, eso diríamos es el primer paso, hasta si seguimos realmente avanzando, explorando, trabajando nuestra cognición silenciosa, la percepción es de y somos uno. Tú y yo somos uno, aquí no hay dos, ¿no? Aquí no hay dos, que hay una realidad única, inconmensurable, para la que no tenemos palabras, porque precisamente las palabras las hemos inventado para poderlo gestionar, y lo que vivimos a ese nivel es lo que ha escapado a nuestras ordenaciones y nuestras limitaciones de palabras, por eso no tenemos palabras, lo apuntamos con los códigos y símbolos de cada tiempo, los que podrían llamar Dios o Chi, otros les diremos conciencia cósmica, pero da exactamente igual, es esa comprensión de algo que está ahí y que no podríamos explicar, pero no podemos explicar lo que conocemos, no podemos añadir conocimientos, pero sí tiene un fruto muy claro. Un fruto muy claro, y que es hasta mientras yo vaya avanzando y vaya viviendo más y más y más ahí, quiere decir que estoy realmente desarrollando mi cognición silenciosa, ¿no? El conocimiento silencioso, ese otro ámbito del conocer, ¿no? Y ahí entonces me encanta el de Giacometti, que en un cuaderno, esas anotaciones de un cuaderno, en un margen, que dice infinito resplandor de todo. Un momento que claramente vivió un momento de silencio total, ¿no? Dice infinito resplandor de todo. Soy inmortal e infinito. O sea, se da cuenta de su ser desde lo hondo que es, desde su inmortalidad, desde su ser la vida. No yo Giacometti, sino soy la vida infinita aquí en mí, en este pedazo de mí, ¿no? Y conmigo todos vosotros. Si no hay el y conmigo todos vosotros, quiere decir que todavía no. Todavía solo me estoy viendo a mí. A por poco que haya esa experiencia, lo vemos en todos, una y otra vez.
siempre está el y conmigo todos vosotros, ¿no? Dicho en palabras de cada uno y de cada cual. Las 8, ¡pum! Me cae la zapatilla, ¿no? Leo el último. Bueno, leo los dos que me he saltado, porque las dos carmelitas, la del siglo XV y la del siglo XX. Teresa de Jesús, para que nos demos cuenta de que en las palabras de cada tiempo esa experiencia estaba. Y la pobre Santa Teresa, la pobre Santa Teresa, nadie le había dicho que en todo estaba eso que está ahí y que vibra en todo y que lo siento palpitar en todo. Le habían dicho que Dios era una cosa que estaba ahí y la pobre va diciendo, a mí nadie me lo había dicho, pero yo noto y siento que eso está en todo. No sé cómo decirlo, y entonces empieza a decir si es como una esponja que bebe agua y no sé qué más, pero dice tal, y tiene alguna, y dice, porque yo veo que en cada cosita que yo escribo hay más de lo que se entiende, aunque sea en una hormiguita. O sea, esa experiencia de mirada silenciosa hacia todo, vivida en un entorno teísta, estaba forzada de una manera, pero la experiencia sobrepasa el concepto Dios o el concepto chi o el concepto que sea, los ancestros, el concepto que sea cualquier tiempo. Es una experiencia que lo podemos apuntar con las palabras de nuestros tiempos, ¿no? Y nosotros apuntaremos con otras, pero sobrepasa, si es verdad, cuanto más honda es esa experiencia, más sobrepasa. Y la de Santa Teresa debe ser honda de verdad por el trozo siguiente, que es de narices. Dice, el entendimiento, ¿qué me está pasando? Dice, el entendimiento, dice, me salta otro, dice, queda como espantado. Dice, el entendimiento no discurre, no está pensando, más no se pierde. Ya insiste mucho, no me quedo embobada, tonta, aquello medio sobreorienta, no estoy discurriendo, no estoy haciendo funcionar el rollo mental, pero el entendimiento no se pierde. Está como espantado de lo mucho que entiende. Si entiende, no se entiende como entiende, al menos no puede comprender nada de lo que entiende. Yo no acabo de entender esto. Como general su manera así directa de decir, o sea, pero te da la pauta de decir, a ver, ese conocimiento de entender desde el silencio, desde más allá de las palabras, lo viven, se ha vivido siempre, en cualquier época, la humanidad de Oriente y Occidente, y nos dan pautas para eso, si podemos rescatarlas, ¿no? Y me gusta acabar con el de Kaufmann, que es más cercana, pero que también insiste en eso, ¿no? Como ese silencio que viene a ser la madre, el útero de la persona. Desde ahí, desde ese silencio, la persona cobra o recobra la aptitud de percibir el mensaje de todo lo que le rodea. Es ese recibir lo que el mundo nos dice. Su mirada y su oído se hacen permeables al silencio sonoro de la naturaleza, llevada a su más alta expresión en el hermano. O sea, en todo, en la realidad toda. En la realidad toda, por supuesto, son los humanos y nosotros mismos, ¿no? Esa voz honda, ¿no? Así, el ser humano, desde ese silencio, descubre el ritmo entre el silencio y la palabra. Es ese ritmo, esa inspiración, expiración, ¿no? Entre soledad y comunión en el universo donde ella existe y en el universo que ella misma es. O sea que son, dicho en palabras muy distintas, pero una y otra vez, la realidad la generamos, la habitamos, la somos, pero depende mucho, y hay una frase que he dejado por ahí perdida, ¿no? El mundo es lo que vemos, pero sin embargo tenemos que aprender a verlo. O sea, depende del mundo que veamos, el mundo que como adultos sintamos y percibamos y con el que actuemos, es el mundo que podemos transmitir a niños, niñas que están en nuestros alrededores, ¿no? Que sea un mundo con grueso, con hondura o no. Todo depende de nuestra... tener claro cómo conocemos, de cómo funciona nuestra cognición en doble dirección y no quedarnos solo utilizando una, porque hoy la sobrevivencia parece que solo nos pide una. Una ha crecido inmensamente y la otra no está funcionando. La parte de silenciar el ego, esa no ha sido nunca por natural. O sea, los humanos somos egocentrados y depredadores por naturaleza y eso ha sido siempre así. Si no, no habría hecho falta tantísimo profeta enseñando bajar el volumen al ego, ¿no? Pero eso estaba ahí. Pero los ratos y ratos y ratos de no hacer, de estar en contacto con la naturaleza, podían ayudar a que sonara más la flauta, ¿vale? Entonces ahí tenemos que saber cómo incorporamos una cosa y otra para que nuestra cognición realmente pueda, nuestro cuerpo pueda tomar raíces con la realidad y no quedarse solo en ese mundo que solo está creciendo a un nivel de desconocimiento. Me callo.
sumo más que nada para controlar los tiempos y regular los tonos de palabra y ya está. Así que, a partir de ahora, si tenéis cualquier comentario, pregunta. No sé si lo que procede es ahora, no sé si es que hay una paradoja, ¿no? Entonces, lo que estabas diciendo ahora al final, y yo creo que estos balbuceos casi de Santa Teresa tienen que ver con esto, ¿no? Que estamos hablando de un conocimiento del silencio, pero a través de las palabras, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Que sea el lenguaje que tenemos que utilizar para hablar del inefable, ¿no? Creo que las palabras pueden servir para entender el papel que tiene ese conocimiento, pero no para explorarlo, no para trabajarlo, no para saber de qué estamos hablando. Pero que nos ayuda a razonarlo. Yo creo que razonar nos ayuda, y también para romper con esa idea, ¿no? Que vamos oyendo, al menos a menudo, gente que nos dedicamos más a hablar de silencio, meditación, eso tal. No, pero es que si no estás adorando a, estás mirándote a ti. Dices, no, bueno, estás mirándote a ti, pero como dice Valente, para dejar entrar al mundo. Si no callo, es que solo estoy yo en mí, ¿no? Es decir, el callar no es y el mirarme a mí no es para ir creciendo yo, sino es al revés, es para bajarme el volumen a mí. Y si no hago nada, el automatismo es que yo estoy ocupando todo el espacio. O sea, el no callar y no silenciarse, no meditar, no sé qué, es cuando estás dando cancha a que el universo entero esté lleno solo de ti. Pero a mí se me parece curioso, o sea, al final no deja de ser teorizar sobre una experiencia que es intransferible, ¿no? Que la experiencia la tiene que vivir cada cual, ¿no? O sea, que alguien puede contar cómo hacerlo, pero no sé, o sea, sí, hay una... No, te pasa un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por... Ha sido muy interesante. Yo tengo una duda. ¿Es estar en silencio transforma al ego? Sí, por supuesto. Por supuesto, primero, el coger una cierta distancia, esa que la imagen típica, esa que el agua removida, ¿no? Y cuando la paras un poquito, baja a la tierra o lo que está, y tienes al menos los dos niveles y puedes comprender mucho más desde ese silencio que ha bajado el volumen de todos tus líos, puedes como coger esa distancia y observar. Eso ya es un primera, y observando comprendes qué es lo que te está provocando, cuáles son tus expectativas, cuáles han sido tus miedos, todo ese aspecto, ya comprendiéndolo, ya no te atrapa de esa manera, puedes gestionar infinitamente mejor. Eso es lo primero. Pero además, por poco que lo ordenas, puede como dejar espacio a no solo estar oyendo la voz de tu yo. Entonces, claro, te transforma en la medida en que empiezas a oír algo más, a sentir algo más, pero en ti y en todo, ¿no? Entonces ahí, claro, es como un ego que se va haciendo como poroso, o lo comprendes, deja de ser el dominante, deja de ser el cochero dominante en tu vida, porque lo comprendes como una función necesaria de la existencia, pero estás dejando de identificar con esa función necesaria de la existencia. Y esa función tiene su función cuando luego de interactuar con los demás y tal, pero no es lo que te define, ni los egos de los otros definen a los demás. Y ahí está ese cambio radical que vas viendo y viviendo. Podríamos decir entonces que la virtud del silencio sería la compasión en el ego, generar esa generosidad gratuita, esa compasión hacia el otro, te lo da el silencio. Sí, y yo no sé si podríamos decir que es el ego el que se compadece, pero al menos para mí el ego es esa función que gestiona, pero nuestra cognición, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad mental no es toda el ego. O sea, el ego tiene una función y ahí está. Pero entonces mi capacidad de sentir puede funcionar libre de esas necesidades del ego, y entonces es cuando se siente en comunión con, ¿no? Porque estás pudiendo ver al otro, no desde tus exigencias, tus necesidades, ves al otro
de la maravilla que hay ahí, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, con todos sus gozos, ¿no? Como el texto de Sagrada, con su alegría, con su gozo, no sé si lo he leído al final, sí, que lo he leído, ¿no? Es sentirse uno con el otro, ¿no? Es esa capacidad de compasión nace no por voluntad, por voluntarismo no somos compasivos, voluntarismo podemos poner una sonrisa así, hoy me interesas mucho, pero no realmente sentir el gozo o el dolor del otro. Eso es en la medida en que estás conociendo como un Giacometti, esto es la vida, ¿no? No es tu vida, ya no la estás viendo ni viviendo desde la identificación de esa individualidad, sino la existencia aquí, no tu existencia y la mía fundiéndose. Y en ese fundirse es donde realmente me siento en total comunión contigo. Eso sería el ideal, o sea, la ruta por la que caminamos, ¿no? Transforma radicalmente las relaciones humanas y eso lo vemos en las personas auténticamente silenciosas. Lo vemos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que yo tenía mis dudas si venir aquí a oír hablar sobre el silencio o sentarme a hacer silencio, pero al final me han convencido para que venga a escucharte y me alegro, ¿no? Sí que me parece que, como has comentado tú, es una especie de paradoja que, primero porque no se da, ahora se da más la palabra, lo que has dicho tú antes de estar mirando en internet a ver 40.000 cosas, que tienes una invasión bibliográfica y de todos los temas, para bien y para mal, pero el tema del silencio no es algo, o la experiencia del silencio no es algo que se trabaje. Entonces me parece importante que se trabaje en las escuelas, en esos ámbitos que te he entendido que estabas trabajando o que estabas haciendo algo, y que fuera algo transversal, ¿no? Porque si no, este mundo, pues como has dicho también antes, al final tendemos a acapararnos porque nos pensamos que somos los dueños de todo, en vez de que somos uno con todo. Entonces, así nos va con la naturaleza, con la madre tierra o con la Amalur, como decimos en euskera, ¿no? Y luego, a mí, como padre, sí que, bueno, primero a nivel personal y también como padre, te pediría, si ya sé que es muy difícil porque has puesto un montón de libros y de autores, si realmente, tanto para mí, me recomendarías algún libro o algún básico o alguna cosa. Ya sé que hay muchos autores, aquí está Lozano y hay un montón de gente que trabaja eso. Yo estoy haciendo Zen, por ejemplo, y también está Ana María Slúter y hay gente así, ¿no? Pero un libro o un folleto o algo que realmente nos sirviera para cogerle más gusto a todo este mundo del silencio, ¿no? Y luego, de cara a mi hija, que tiene 30 años, que, bueno, pues ahora no sé, tienen ahí esa cierta inquietud, pero yo creo que también son tanto, no sé lo que decir, pero bueno, pues es otra manera de vivir la juventud, no se ha educado como nos educaron nosotros con aquellos curas o aquellos frailes o tal. Entonces, ¿qué libro o qué lectura recomendarías también a esa juventud de ahora? Si se puede. Sí, no. Yo creo que no podría decir uno, no. Cualquiera de los que he puesto yo creo que son obras muy buenas y son útiles y son interesantes y he aprendido de todas. Diría que lo que sí que en este mundo de lecturas, lo que sí que tenemos que aprender a leer. O sea, para mí es más que qué título, ¿cómo lo leo? ¿Cómo leo el libro de Enrique? Para informarme, al final si es que siempre hablamos de lo mismo, o sea, no tiene sentido ir siguiendo página a página, ¿no? Sino, ¿cómo cojo este tipo de textos? No para informar, o sea, estamos desde el carril, no, desde el otro. Desde el otro quiere decir como si fuera un poema. Y leer mucha poesía, pero cualquier libro de esos también, es ese párrafo, quedarme ahí, dejarlo meditarlo, o sea, dejarlo no discurriendo, como decía antes, no discurriendo, ¿no? Sino, vale, lo leo, todo lo que aboco, dejo salir todo lo que las relaciones, todo lo que se me ocurra, vale, muy bien, pero ya a partir de ahí paro. Y que ese texto que me dice, que me hable, que como me puede hablar la cabeza, que me hable ese pequeño texto, ¿no? Y pequeño trocito, no tengo que acabar el libro, no tengo que leer nada más.
que conecte con el maestro interior, porque si no son eso, y vídeos y YouTube y tal, y todo, estamos siempre como llenos de charlas espirituales por todas partes y no callamos, ¿no? Todo eso solo tiene sentido si nos ayuda a callar. Yo diría más ahí. Como, haciéndome autopropaganda, si quieres, a nivel de nietos, peques, lo que sea, si ponéis por internet, guardáis, y séptima dirección, hay un librito en catalán, lo editó la editorial Claret, pero en castellano no salió, entonces se colgó autoeditado en Bubok y la descarga es gratuita, un PDF gratuito. Y entonces hay una pequeña introducción sobre qué es la atención y el silencio y sugerencias de prácticas, de actividades y juegos con niños y niñas pequeños. Igual que en la web Otsiera, el nombre es como se llama, otsiera.com, O-T-S-I-E-R-A, otsiera.com. Ahí también hay actividades y unidades didácticas y tal de cara a niños y jóvenes. Más cosas prácticas. Pero yo diría que cómo interesar, encontrando la manera de algo que conecte. Pero para mí, tuve experiencia muy gratificante de estar 5 años en ESADE, no hace mucho, hace 5 años, ahora que lo hice, y estuve varios años con estudiantes de 19, 22 años, ¿vale? Y cuando me invitaron a hacer esos cursos y así, y fue, solo era necesario conectar con sus intereses, ¿no? Pero entonces, claro, el título, en lugar de ser no sé qué, como cuando hablo con maestros, pues fue las claves del liderazgo. ¿Cómo lo ibas a llamar? Las claves de la creatividad y el liderazgo, ¿vale? Y sí que el curso fue en conjunción con una empresaria. Pero por decir que a partir de ahí, ¿cuáles eran las claves? Pues les hice caer en la cuenta que si no veían 3 narices de lo que tenían delante, pues es que ni podían liderar, ni podían ser creativos, ni nada. Con lo cual, prácticas de excelencia para todo el mundo. Y el curso fue aquello, ejercitando durante la semana y tal. Entonces, si ellos tuvieran que dar esas prácticas con un equipo, ¿cómo lo harían, no? O sea, y fue genial. Pero cada curso agradeciendo, enviándome mensajes que por primera vez habían podido pensar en sí mismos, por primera vez habían encontrado la manera de silenciarse, ¿no? O sea, les cambió la vida. Unas cuantas sesiones, o sea, la cuestión es cómo encontrar la manera de conectar con los intereses de alguien, los de su tiempo, los de su momento, los de su edad, los de su entorno profesional, tal, para ponerlos en contacto con una actitud de silencio, ¿no? Y un ejercicio de silencio. Y ahí ya uno mismo se da cuenta de que eso le vale la pena, ¿no? Pero claro, es encontrar ese enlace, ¿no? Ese punto. Y ese libro que un día te ayuda, pero yo ahora no podría decir, porque depende tanto de la persona, cómo es la persona, que sé los libros que a mí me han servido, pero y hay muchos buenos. Gracias, Teresa. Yo quería hacerte 2 preguntas, a ver si soy capaz de expresarme bien. Una de ellas es esta. Mira, en nuestra cultura parece que a veces no entendemos bien lo que es atención y tensión. Estar atentos o estar tensos, porque yo creo que hacemos más lo segundo, para aprender y querer captar todo, ¿no? Entonces, si puedes explicarnos un poquito más. Y segundo, oyéndote hablar, a mí, en ese conocimiento silencioso del que tú hablas, se me ha recordado cómo a veces la realidad se nos impone. Y como ejemplo te pongo el atentado de Atocha, que viendo los reportajes posteriores que hubo, los que fueron testigos de aquel atentado, todos referían que se hizo como un gran silencio. Un gran silencio, y cada uno se puso en la medida que pudo a trabajar, y como si ellos supieran realmente lo que tenían que hacer. Esto sería un conocimiento silencioso, ¿no? Donde la realidad se impone. Hay otras circunstancias en que también
la realidad se impone por las vivencias, ¿no?, en el ser humano. ¿Podrías ahondar un poquito más en esto? Sí, empiezo por la segunda y sí, ahondando en esta. Hoy tampoco he dado mucho, pero es que es eso. O sea, cuando ocurre alguna cosa fuera de lo normal, puede ser por un atentado, un accidente, un momento que te diagnostica una enfermedad a ti o a alguien al lado, algo se para. O sea, ese yo que funciona con sus automatismos, un mundo construido ya sin ver la realidad, más que sentirla a través de su filtro y de sus proyecciones y tal, hay algo que ha frenado eso. Crea un stop inmenso y entonces, claro, sale de dentro lo que puede salir. Entonces sale seguro un atender a los demás, también saldrá el que huye corriendo y no atiende a nadie, ¿eh? Pero sale esa posibilidad de funcionar desde la hondura, desde la gratuidad, desde lo que hay, de otra manera, radicalmente distinta cuando paramos este rollo, ¿no? Entonces la realidad se impone. Yo digo, no es que antiguamente todos fueran unos santos y tal, porque el ego es ahí está. Pero claro, cuando estás en una situación en que hay muchos más momentos de guerras, de muertes, se moría muchísima gente en cada familia, siempre, o sea, la muerte estaba muy presente y tal, pues había algo de esa realidad que se impone, que por casualidad, pero se imponía más veces, más a menudo. Si vivimos en un mundo burbuja, la muerte no existe hasta el momento que te ha dado el porrazo a ti, claro, la realidad no estamos dejando que se imponga, ¿no? Por eso vayamos viendo de qué manera introducimos una vida más real, para que realmente podamos ser más humanos. Vivimos en un mundo burbuja en que no tocamos realidad, no la vemos, no la vivimos, no vivimos ni la enfermedad ni la muerte ya casi, ¿no? A no ser que pase algo fuera de lo normal, ¿no? Y a breve lo de entre tenso o atento, atención o tensión, a ver, así que hasta voy a ver, yo siempre empezaría por la respiración. Siempre por la respiración. Y si vas a atender a algo, que sea aquello medio minuto, porque la respiración no te deja estar tensa. O sea, si realmente atiendes a la respiración, al revés, hay algo que... Y sobre todo si cuando la atiendes, al cabo de 3 respiraciones atendiéndola, agradeces esa vida que está aquí respirando, que un día se puso a respirar, que ha pasado durante generaciones y generaciones de esa respiración que va viniendo desde el infinito de los tiempos hasta llegar aquí, en mí, en cualquiera de nosotros, ¿no? Esos 3 minutos, que entonces te destensa. Y a partir de ahí, te destensa, te abre en actitud bastante como de agradecimiento, entonces ya atiende a aquella persona que vas a escuchar, o atiende a lo que sea, o atiende a hacer ejercicio en silencio que sea, pero yo siempre diría, no llegando desde nuestra tensión, añadiéndole una tensión más, ahora voy a atender, ¿no? Porque vamos acumulando, sino primero baja el volumen, primero frena, primero destensa, sí, con ejercicio de relajación que sea, pero para mí la respiración, en momentos es que yo antes de una clase me decía, voy al lavabo, y en el lavabo, un momento que me apoyaba en el lavabo, ¿no? Que dices, 2 respiraciones, ¿no? ¿Cuántas? Sí, vale. Ya puedo volver a empezar, ¿no? Entonces, ¿no? Ese primero, y cuando te das cuenta es que tienes una tensión en la cara, en las orejas, en el cráneo, en todas partes, es que vamos una tensión incorporada a todas horas, ¿no? Y claro, si en esa tensión me pongo a atender, es acumular, ¿no? Una pregunta casi profesional y como bibliotecaria también, y es que me llama la atención que no le has mencionado, pero es que un momento de silencio casi por excelencia es el de la lectura, ¿sabes? O sea, es el del agricultor, el del cazador, pero el de alguien que está leyendo casi por definición está en silencio, y es un silencio muy especial. Y esto yo lo uniría también con una cosa que dice de Lorio Luri, que es que en muchos de los casos ahora de tantos niños diagnosticados, de hiperactividad y de todo esto, o sea, tiene mucho que ver, o sea, pues por una parte, lo que decías, ¿no? Que es verdad que vivimos en un mundo en el que a lo mejor es una manera necesaria de sobrevivir, el estar atentos a tantos estímulos y tal. Pero claro, esto tiene unas consecuencias y él ponía que mejoraríamos todos mucho si fuéramos capaces de recuperar esos momentos. Tú que dices de recuperar momentos, también estos momentos de la lectura. Sí, no. Y la dificultad de leer, o sea,
y me paso el día leyendo, pero notas, yo noto ahora, me cuesta mucho más mantenerme páginas seguidas. Estás tan acostumbrado a trozos cortos y tal, informaciones breves. La incapacidad de muchos jóvenes de leer una gran novela. Y claro, eso es una práctica ideal, ¿no? De silenciamiento, de frenarte y de atender y de dejar entrar el mundo, porque estás dejando entrar una historia o una información o lo que sea que no eres tú, no te estás hablando de ti, estás dejando entrar la realidad, ¿no? Eso, yo creo que esa importancia de ir recuperando eso, dándonos cuenta de que, insisto, no es un capricho, no es un lujo, no, es que es lo que nos permite ser humanos y poder reaccionar tal como, ¿no? Cuando eso es cantidad de problemas, de falta de atención, pero falta de atención que va ligado entonces a falta de sentido, a no interesar nada interesa y tal. Entiendes perfectamente el círculo que se está generando allá y que eso se para aprendiendo realmente a utilizar las capacidades atendiendo. Entonces, en caso de chavales jóvenes así, entonces la importancia es el equipo, trabajar en equipo, deporte, lo que sea la capacidad de atención, volverla a utilizar a través de lo que es propio de esa edad, de los intereses de esa edad, en grupo y cosas movidas y tal, ¿no? Si se trabaja en la capacidad de atención, esa capacidad de atención será capaz de leer un libro, entonces, ¿vale? También hagamos planes de lectura colectiva, que entre todos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero está ahí, ir reincorporando. Pero incluso también un ritmo, incluso en cine, o sea, hay un ritmo que no lo aguantan pues porque no tienen esta rapidez. ¿No? Es una llamada de atención. O sea, yo en parte estoy con mucha esperanza en el sentido de que cuando hace unos años a la de silencio no aparecía nadie, o sea, eso era impensable. Cuando ¿de qué haces la tesis? No, del silencio. La tesis una silencio que no sabía, no, bueno, sí, tal. Entonces, pero, no, el límite, no sé, silencio. Nadie entendía nada, ¿no? Eso, y claro, ahora pues la cosa más normal del mundo, todo el mundo sabe de qué estás hablando, interesa, lo que sea, en ese sentido dices, interesa, cada vez importa más. Y a la vez, es que cada vez falta más. O sea, que están los dos, ¿no? El mundo sigue cada vez faltándole más, pero comprendemos cada vez más la necesidad que hay. Y yo pienso, bueno, como venimos, si estamos comprendiéndolo, si nos vamos dando cuenta, entonces ya hay mucha más posibilidad en que veamos cómo lo incorporamos, de las maneras más naturales, no solo en momentos de meditación, sino de manera muy transversal, como ha dicho alguien, muy transversal, desde todos los conocimientos, desde cualquier actividad, tener en cuenta que el ser humano funciona a dos niveles y dos capacidades, y una la estamos olvidando. Entonces eso... Y luego ya como curiosidad, te preguntaría por Eugenio Trías, por él personalmente y por su filosofía. O sea, si realmente, no digo, o sea, sí, ya no quiero hacer unas resumas, pero me refiero, bueno, que supongo que si te diriges la tesis tendrías bastante relación con él. Sí, bueno, le conocí a Trías, yo empecé ya muy mayor la tesis, porque cuando realmente vi que había una universidad en Cataluña, la UPF, que podías hacer dentro de humanidades una tesis de lo que se te ocurriera, ¿no? No hacía falta que fuera de lingüística, cuando yo lo que había estudiado era lingüística. Y no tenía ningún interés en hacer lingüística, sino poner un poco de orden a todo lo que hay. Y yo había leído a Trías, y Trías estaba ahí como el director de ese departamento de humanidades. Entonces le fui a explicar mi rollo mental, y lo que yo reconozco en Trías de muy valioso es que me escuchó y me dijo, haz lo que quieras, si te puedo ayudar en algo, te ayudo. Pero, o sea, ese profesor que lo único que hace es decir, adelante, o sea, adelante y te ayudaré en lo que pueda, pero adelante, ¿no? O sea, dejar vivir, yo todavía, claro, yo ya llevaba unos cuantos años de recorrido y cosa que otros dicen, no, pero es que no puede ser una cosa tan global, no sé qué, no, adelante, ¿no? En ese sentido. También le pillé esas cosas de la vida, ¿no? Yo ya pillé a Trías, que ya estaba con un cáncer de pulmón. Entonces era una persona que estaba muy abierto a todo, o sea, a la vida, ese reconocimiento a los alumnos. O sea, yo siempre me había hablado de un Trías mucho más en época en que había estado mucho más con fama y tal, y rompedor, y de izquierdas y no sé cuántos más. El Trías que yo conocí era un hombre ya tocado por la enfermedad y saboreando la existencia y queriendo facilitar la vida a cualquiera de los que se le acercaban con ganas de hacer algo, ¿no? Entonces tengo un recuerdo de él magnífico de ese Trías. Una pregunta más.
espíritu, no sé qué más. Son las 8:30. Una o dos preguntas más, si alguien se anima. Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta. En tu modelo que explicas, ¿incluyes la existencia del alma o de algo más profundo detrás del silencio? Algo muy, muy profundo, sí, pero no como un añadido, no como un añadido al ser humano, sino ese ser humano, ese conjunto psicobiológico que somos. Para mí no hay partes, no hay un alma y un cuerpo. En esa totalidad una que somos, funcionamos desde ese nivel de bicho necesitado, que ahí está, y que tiene que solucionar su existencia y sobrevivir, y a la vez está esa capacidad que te abre el silencio a vivir como los ángeles, desde la pura gracia. No necesito un alma, cuando las propias capacidades humanas, no necesito añadirle una parte distinta a un ser humano y una parte que sea como más espiritual, porque en mi propia concepción de nuestra psique, nuestro yo, esa parte que se rige por la necesidad es una pequeña capa de el uso de nuestras capacidades, de nuestras funciones. En nuestra hondura, yo creo que muy hondo, sí, muy hondo, en cuanto podemos callar eso, somos ángeles, somos esa capacidad de ver la existencia más allá de las palabras, más allá de nuestras limitaciones, más allá de todo, en pura gratuidad, pura presencia de lo que aquí hay. O sea, esa es la posibilidad, la gran posibilidad humana, y no necesito para explicarla y para entender lo que vive una Santa Teresa o lo que vive un Sargata o lo que vive cualquiera de esas experiencias de profunda comunión con todo y de ver el rostro de Dios en todo. Como dice el Corán, ¿no? Mires donde mires está ese rostro de Dios, pues entiendo perfectamente lo que están diciendo sin necesidad de tener que añadirme algo distinto a lo que soy como ser humano. Y el uso de mis capacidades como seres humanos que somos. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todas.